Pueden sentarse, hermanos. No traigo una lectura específica, sino que vamos a estar por algunos pasajes de la Escritura. Bueno, de hecho traigo una oración, así que vamos a ponernos en pie. Disculpe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, y tu gracia que nos has dado, Señor. Y te damos gracias porque nos has dado el privilegio el día de hoy, Señor, de poder estar hoy aquí, Señor, y presenciar una de las ordenanzas, Señor, que tú has instituido, Señor. Te pido que nos des el entendimiento, Señor, para ver la importancia, Señor, de estas ordenanzas, Señor, que tú has instituido, Señor, de que podamos ver tu evangelio a través de estas ordenanzas que tú has instituido. Y te damos gracias porque nos has dado un medio tangible, Señor, en el cual nosotros podemos ver el evangelio, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, en esta mañana, Señor, para poder exponer tu palabra de la mejor forma, Señor, y de igual forma te pido por cada uno de los oyentes, Señor, que tú les des un oído atento, Señor, un corazón entendido, Señor, que pueda guardar esta palabra, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Nuevamente te agradecemos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y como acabo de mencionar, Cristo instituyó estas dos ordenanzas y las encomendó al pueblo para su obediencia perpetua. El bautismo y la cena del Señor, estas dos ceremonias son representaciones gráficas de hechos fundamentales del Evangelio y de nuestra salvación por el mismo. En oposición a algunas interpretaciones, llámese de la Iglesia Católica Romana, de estas ordenanzas, juntamente con otras 5 llamadas sacramentos que transmiten gracia al participante. Nosotros, como cristianos, no creemos que estas ordenanzas transmiten gracia salvífica. ¿A qué me refiero? No es que el bautismo, la cena del Señor los vayan a hacer más salvos. Es un medio de santificación estas ordenanzas, pero no los van a llevar a ustedes a ser más salvos, porque entonces estaríamos contradiciendo lo que la Escritura ya dice, que el sacrificio del Señor fue completamente satisfactorio para el Padre. Estaríamos agregándole a la obra del Señor otros aditamentos que dicen, no, pues es que mira, es la obra del Señor más algo más. Y entendemos que la Escritura nos dice que el sacrificio de Jesucristo fue completamente satisfactorio y ha pagado la deuda que teníamos con Dios cada uno de nosotros. Entendiendo esto, vemos que el bautismo ni la cena del Señor nos dan más salvación. Entrando de lleno a lo que es el bautismo, vemos que el bautismo es la primera ordenanza que practicamos. La palabra bautizar viene directamente de la palabra griega baptizo, que significa zambullir o sumergir. Y es por esto que practicamos la inmersión como el método de nuestro bautismo. Jesús se sometió al bautismo de manos de Juan el Bautista. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Él administró la ordenanza por medio de sus discípulos y mandó a sus seguidores a hacer lo mismo como parte de su obra hasta el fin de los tiempos. Vamos a Mateo capítulo 28. Y es un texto muy conocido. Mateo 28, versículo del 19 en adelante. Voy a leer una versión un poquito distinta.
Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y vemos también, de hecho, el 20 dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que el Señor ordenó bautizar a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que nuestro Señor nos ha dado una orden y como el Señor y soberano del universo nos ha encomendado a pasar por esta ordenanza del bautismo. Y no solamente a pasar por esta ordenanza, sino a ser testigos de Él. Y más adelante nos dice que Él nos fortalecerá hasta el fin del mundo. Vemos que el bautismo, como un símbolo, tiene un significado también. El bautismo tiene varios significados y es un acto, primeramente, de obediencia, porque Cristo lo mandó y es una identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es también un testimonio público de la fe en Cristo y es una introducción en la iglesia local. Así como a nuestro hermano y ustedes lo escucharon de él, es un símbolo de la muerte y resurrección. El bautismo se convirtió en un acto extremo de identificación con Él mediante la fe y vemos que es un testimonio visible y público de que se le pertenece de ahí en adelante. El acto inicial de obediencia a Cristo después de la salvación es someterse al bautismo como testimonio de unión con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Aunque el bautismo, como mencionábamos, no salva, ni es una condición para la salvación, sin embargo, simboliza una salvación que nosotros recibimos por la fe en Cristo. El bautismo es un lavamiento exterior, una purificación del corazón por la fe. Y esta limpieza interior adecuada retrata o simboliza en el lavamiento exterior del bautismo. No hay duda de que este es el significado del lavamiento de los pecados en el bautismo. Y vamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Versículos 15 y 16. Y nos dice, y aquí está una palabra importante, porque le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿a qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo expone el significado simbólico del bautismo también en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿A qué pues diremos? ¿Permaneceremos en pecado para que la gracia abunde? Él habla del cristiano como de quien ha muerto al pecado y ha resucitado para andar en novedad de vida, como simboliza el bautismo. El bautismo es una muerte y una resurrección simbólicas y obtiene su significado de una experiencia de morir al pecado y de resucitar a novedad de vida. Romanos también 6, del 13 en adelante dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad
de vida nueva. Pero nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a novedad de vida son una muerte y una resurrección que vienen por la fe en Jesús como un redentor crucificado y resucitado. Pablo lo expresa también en Gálatas 2:20 al decir que él ha sido crucificado con Cristo, de modo que el viejo hombre ha muerto. Ya no vive más, sino que Cristo vive en él. Y es lo que veíamos en Romanos 6:4, que somos sepultados con Cristo por muerte, por el bautismo. Pero también acaba de decir en el versículo 3 que somos bautizados en la muerte de Cristo y nuestro bautismo simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección espiritual, pero es una muerte y una resurrección cimentados en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Martín Lutero, hablando de la naturaleza humana pecaminosa y sobre el bautismo, él expresó: pensé que el viejo hombre habría muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y el mío parecía que era discípulo de Michael Phelps porque es un excelente nadador. Pero aquí vemos esta metáfora y cómo subraya la necesidad constante del arrepentimiento y de la dependencia de la gracia. No es que el bautismo automáticamente se fue. No, hay algunas personas que dicen, no, es que hay que bautizarlos en el río, porque cuando haces esto, el río se lleva los pecados. No, hermanos, es un simbolismo, pero es importante, porque el Señor lo ha instituido. Vemos también que nuestro bautismo entonces, al simbolizar nuestra muerte y resurrección espirituales, en Corintios, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, dice también. Y si vemos esto, vemos que conmemora la muerte y la resurrección de Jesús como los hechos fundamentales del Evangelio. Fuera de la muerte de Cristo por nuestros pecados y de nuestra resurrección de los muertos, no hay Evangelio. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que hemos hecho nosotros no tendría validez. Y el bautismo, como una ordenanza del Evangelio, conmemora la muerte y la resurrección de Jesús como los hechos fundamentales del Evangelio. El Señor ha sido tan bondadoso y tan misericordioso que nos dio un Evangelio de una manera tangible. Así como también en la ordenanza de la cena del Señor, también podemos nosotros experimentar, saborear, palpar. Y hemos visto que nuestros hermanos han experimentado de una manera tangible, han sentido esa experiencia de un nuevo nacimiento, sumergiéndose al agua. Michel Sugel, hablando sobre un tema, o este mismo tema, él hablaba sobre un ejemplo y ponía un ejemplo de Arquímedes de Siracusa. Y Arquímedes se le encomendó por este rey, que fue el rey Hierón II. Le dieron una corona
una corona de victoria, y esta corona, el rey dudaba de que fuera una corona genuina. Entonces le encargó a Arquímedes que verificara si esa corona era 100% oro, porque él pensaba que estaba mezclada con plata. Entonces le dice, yo te encomiendo de que tú descubras si esta corona es verdaderamente de oro macizo, pero quiero que no la destruyas. Yo quiero que sepas si es verdadera, pero no quiero que modifiques la estructura de la corona. Entonces pasó el tiempo y empezó a considerar una manera de poder descubrir cómo probar que esta corona era real sin tener que abrirla, despedazarla o hacer otra cosa o fundirla. Y dicen que una tarde él estaba en su bañera, iba a proceder a bañarse y cuando empezó a introducirse en la bañera, notó que conforme iba introduciendo el cuerpo, iba aumentando el volumen del agua. Y esto significa, y esta fue la manera en que él pudo descubrir cómo era una corona de verdad. ¿Por qué? Porque conociendo el peso más el volumen del objeto, lo dividimos y obtenemos la densidad. No todos los metales tienen una densidad igual. La plata tiene su densidad, o sea, una porción de plata, digamos, puede ser menor a una porción de oro. Entonces tienen diferente densidad. Entonces cuando él notó eso y mediante ese cálculo, él pudo descifrar cuando esta corona dijo, Eureka. Y dicen que inmediatamente él salió del baño así como estaba y salió corriendo por toda la plaza y por toda la calle, Eureka, que significa lo he encontrado, lo he entendido. De hecho, Pablo también utiliza esta misma, dice, he encontrado en mí, y sigue el versículo. Pero vemos cómo aquella persona, al ver entendido esta porción, no le importó salir y hacer, bueno, no sé si fue una ridiculez, en este caso, correr desnudo por toda la calle, pero no le importó. Y es lo mismo, hermanos, que hemos visto, de cierta forma, en esta porción que nos leían en Hechos capítulo 4. Y esta porción en Hechos capítulo 3, recordemos que hay un cojo de nacimiento que dice que tenía 40 años y este cojo se ponía en la puerta todos los días y era un cojo muy conocido. Y cuando vamos y leemos nosotros Hechos capítulo 4, dice, mientras hablaban ellos al pueblo, y vemos que aquí ya Pedro habían hecho este milagro, y vemos que esta misma situación del cojo, que dice que entró con una alegría, saltando, sin importarle lo que la demás gente pudiera decir. Y recordemos que era un cojo que llevaba 40 años. Mientras hablaban ellos al pueblo, vieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya atardecía. Pero muchos de los que habían oído la palabra oyeron, y el número de los varones llegó a ser unos 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anías y Califás, y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaban, ¿con qué clase de poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo en virtud de quien ha sido sanado, sabedlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, la cual ha venido a ser piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no tenía nada que replicar. Entonces les ordenaron que saliesen del Sanedrín y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, una señal notoria ha sido hecha por medio de ellos, manifiesta a todos los moradores en Jerusalén, y no podemos negar. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera pronunciase palabra ni enseñasen en ningún nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros más que a Dios. Porque no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. Y hoy en esta mañana hemos visto que nuestras hermanas han testificado de lo que han visto y han oído. No podemos dejar de testificar, hermanos, de lo que hemos visto y hemos oído. Como pueblo de Cristo, hermanos, si a aquellas personas no les importó hacer el ridículo, ¿por qué a nosotros nos da vergüenza? Tenemos al Espíritu, hermanos. Qué gran privilegio. Debemos de ser como Juan y Pedro que dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fue el mismo Jesús el que implantó el bautismo y fue el mismo Jesús el que dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que ellos hicieron es dar un testimonio físico, público, de que ellos han muerto con Cristo y han resucitado a una vida nueva. En otras palabras, que ya han sido salvados por gracia. Eso es lo que ellos testificaron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y tal vez no escucharon como el cojo. Yo era un cojo de 40 años, porque eso podría ser espectacular, ¿no? No. Lo espectacular es que Dios tome a pecadores que están ciegos, pecadores que se adoran a sí mismos, pecadores que aman su pecado, pecadores que confunden la esclavitud con la libertad. Dios les abre los ojos, les transforma el corazón, les hace ver su pecado y luego les hace ver a Cristo como un gran Salvador. Y entonces esas personas voluntariamente abrazan a Jesús por la fe, de tal manera que ahora quieren decirle a todo el mundo, yo soy cristiano. Ese es el milagro, hermanos. Nosotros no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero también esto nos lleva a lo siguiente. La persona que no está dispuesta, que se dice ser creyente, a bautizarse, es en el mejor de los casos un creyente desobediente. Y si persiste en no hacerlo, hay un motivo para dudar de la autenticidad de su fe. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si alguien no está dispuesto a cumplir con ese simple acto de obediencia delante de los hermanos en la fe, difícilmente estará dispuesto a identificarse por Cristo delante del mundo. Incrédulo. Un comentario en uno de los libros que estuve leyendo mencionaba: el número de personas que se dicen cristianas hoy en día, pero que no han sido bautizadas, es francamente impactante. Si usted es un seguidor de Cristo y no ha sido bautizado, está viviendo en desobediencia directa a Cristo. El Nuevo Testamento no sabe nada de los cristianos no bautizados. No es que uno tenga que ser bautizado para convertirse en cristiano, pero una vez que es cristiano, su declaración pública de fe en Cristo implica necesariamente el bautismo. Descuidar el bautismo es deshonrar y desobedecer a Cristo. De hecho, si usted continúa sin arrepentirse en esta área, negándose a identificarse con Cristo en el bautismo, entonces hay una seria razón para cuestionar si usted es o no un cristiano en absoluto. Para los cristianos de la época de la iglesia primitiva, era una imposibilidad ser cristiano y no estar bautizado. Porque si leemos los relatos, las personas que se convertían a Cristo inmediatamente se bautizaban. Y no solamente eso, hermanos. En aquel tiempo, confesar a Cristo y bautizarse era casi una sentencia de muerte. Hoy simplemente vamos aquí al bautisterio y hacemos el acto. Pero en aquel tiempo, hermanos, era una sentencia de muerte. Y no de cualquier muerte. Era que fuera por tu familia, la torturaran enfrente de ti y te obligaran a negar a Cristo. Era llevarte al Coliseo, al circo romano, y exponerte a fieras para que te despedazaran ahí. Hay un libro que se llama Los Mártires, y es un relato de todas las personas que han sido martirizadas por la fe. Y es tremendo. Y hay unos extractos, cachos, sobre que el Señor obraba de una manera que los metían a agua hirviendo o aceite hirviendo, perdón, o a fuego y permanecían. Entonces, ser un cristiano y no ser bautizado no, no hace clic eso. El bautismo vemos que no tiene ningún papel en la obra de salvación, pero es un acompañamiento de la salvación ordenado por Dios. Jesús declaró: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Y el Señor dejó en claro que es la incredulidad, no la experiencia de no bautizarse, lo que imposibilita la salvación. Que usted se bautice no lo va a hacer más santo.
en el sentido de llegar a la salvación, pero es un medio en el cual podemos ver el Evangelio. Y si usted ve el Evangelio le ayuda a conformarse a Cristo. Es una bendición ver a los hermanos acá atrás dar ese paso de obediencia. Pero no solamente eso, el Señor también nos ha dejado la cena del Señor, que es la otra ordenanza ceremonial instituida por Jesús en vísperas de la crucifixión. Y en Mateo capítulo 26, de hecho vamos a Mateo. Mateo 26. Versículo del 19. Vamos a leer el 19 y el 20. Y dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20 dice, cuando llegó la noche, se sentaron a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así como es importante el bautismo, la cena del Señor también es un elemento importante dentro de la iglesia, porque es a través de Cristo, de esta representación, por la cual también nos edificamos. De hecho, si vemos nosotros la segunda confesión de fe sobre la cena del Señor, vamos a entender un poco más. En el capítulo 30, numeral 1 y 7, la segunda confesión nos dice, la cena del Señor, Jesús fue instituida por él la misma noche en que fue entregado para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de ésta, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso de ellos en y con todos los deberes que deben a él, y para que sean un vínculo y una prenda de la comunión de ellos con él y entre ellos mutuamente. El 7 dice, los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles en esta, también reciben y se alimentan entonces internamente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo, estando entonces no corporal ni carnal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Haciendo un resumen pequeño, nos dice que número 1, la cena del Señor confirma la fe de los creyentes en los beneficios de la muerte de Cristo. Vemos que número 2, alimenta nuestra alma. Número 3, produce un crecimiento en Cristo. Número 4, es un vínculo y una prenda de la comunión de los creyentes con Cristo. Y número 5, dice que aquellos que la reciben dignamente también reciben y se alimentan por la fe espiritualmente de Cristo crucificado y de todos sus beneficios de su muerte. Y que Cristo está espiritualmente
presente en la cena. ¿Y ya qué voy con esto? No es que esto sea ah, algo, ¿cómo podría decir sin demeritarlo? Sabemos que el Señor está presente en todos lados, sabemos que el Señor es omnisciente, pero de una manera especial, este es el día del Señor. Y sabemos que todos los días igual, lo de lunes a sábado es el día del Señor, pero el día que instituyó el Señor, este es el día para adorarle al Señor. Y de cierta manera, de una forma especial, hoy está el Señor presente aquí. No que no lo esté los demás días, pero de una manera especial. Lo mismo pasó cuando dijo el Señor, donde 2 o 3 estén ahí, yo estaré. Sabemos que el Señor está ahí. Y Él está hablando en una forma en ese momento, para una acción disciplinaria. ¿Cuánto no más estará cuando su pueblo está reunido? ¿Cuánto no más estará Él presente cuando se lleva este proceso de el bautismo, de la cena del Señor? Pero muchas de las veces, y lo digo porque de cierta forma lo vemos como algún rito solamente, como, oh, es la cena del Señor, sí, vamos todos y el pan y se acabó. Pero no meditamos en lo que significa tomar la cena. No le damos la importancia que de verdad se merece, porque ya estamos acostumbrados como, por así decir, como robots. Ya es domingo, me levanto, voy a la iglesia, me siento, escucho, voy y veo qué comer y se acabó el día. Es el día del Señor. Es el día en el cual nosotros debemos disponernos para venir a glorificar al Señor, para ver qué es lo que quiere el Señor que yo haga. Y de la misma forma, estas ordenanzas que instituyó el Señor, las instituyó por algo. Y no solamente las instituyó, nos dijo, como en Deuteronomio, cuando el Señor les decía, y estas cosas les dirás a tus hijos, que te sacó de Egipto con brazo portentoso y todo esto, sino que nos dejó estas ordenanzas en un medio tangible, en un medio que podemos ver, que podemos saborear, que podemos tocar. La cena del Señor implica el dar gracias. En la cena del Señor debemos expresar nuestra gratitud porque el Hijo de Dios fue entregado para el bienestar eterno de nuestra alma. Si Cristo no se hubiera dado a sí mismo como lo hizo, no habría esperanza para los pecadores. Cuando tomamos la cena del Señor, debemos expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud para con el Señor. Vemos que la cena del Señor también es una comunión en el presente, una comunión en la iglesia, en el cuerpo de todo, de Cristo, unida en un mismo sentir. La cena del Señor tiene un beneficio espiritual presente. La copa de bendición que bendecimos no es la partición en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Y esto lo dice Primera de Corintios 10:16. Comulgamos o participamos juntos en el presente en los beneficios de su sangre derramada y su cuerpo dado por nosotros hace mucho tiempo. Es un vínculo y una prenda de la comunión en el presente con Cristo y los beneficios que Él compró para nosotros y nos da a nosotros. La cena del Señor también es una anticipación escatológica. La cena del Señor está conectada con el futuro. En Mateo 26:29, como leímos, y dijo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Quiénes de ustedes no anhela ese momento?
cada vez que tenemos la cena del Señor. Miran qué tanto anhelo ese momento. Y el Señor nos dijo, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor proclamarás hasta que Él venga. Todas las veces. Porque no podemos de dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto, hermanos. Entonces vemos que hay 3 tiempos de la cena del Señor. El pasado, la realización de esta redención, el presente, la aplicación de esta redención y el futuro, la consumación de la redención. Cuando tomamos la cena lo hacemos en memoria de la muerte de Cristo. El Señor, como leíamos, porque yo recibí del Señor, y esto está en primera de Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Y hasta aquí, todo muy bien. Y llegamos hasta este versículo. Pero se nos olvida también lo que viene en el versículo 27. Y muchas de las veces, como les comento, no tomamos conciencia de la importancia de de estas ordenanzas, porque lastimosamente lo hacemos todo mecánicamente. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Demos gracias al Señor, que no hace juicio inmediato el Señor, como en aquella iglesia. Porque lo que está diciendo aquí Pablo es que a través de que aquellas personas comían indignamente, sin discernir lo que estaban haciendo, el Señor traía juicio y morían. Y dice, y otros están enfermos a causa de esto. Entonces, cuando sepas que vendrás a la cena del Señor, deberías preguntarte, ¿qué preparativos podría tener que hacer con mis hermanos y hermanas si es que hay algo que deba hacer antes de acercarnos a la mesa juntos? Pensemos qué significa la cena del Señor. Recuérdate a ti mismo que es el recordatorio que Dios nos hace de su pacto de gracia, que Cristo está alimentando por medio del Espíritu Santo a los pecadores a la mesa con los beneficios logrados por su sacrificio, el cual ofreció una sola vez y para siempre. Confesamos el pecado, pero lo hacemos con un gozo, con una gozosa confianza en su gracia. Proclamamos juntos alegremente que la iglesia, no solo el individuo, está en comunión con Cristo. Esta es su cena. No estamos comiendo en su ausencia. Piensa, por ejemplo, en el ejemplo de Filemón y Onésimo.
teniendo comunión juntos. Piensa en la iglesia de Corinto. Y vemos que Pablo en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 6, dice que antes de Cristo ellos estuvieron en una vida de homosexualidad, de fornicación, de adulterio, de ser mentirosos, pero ahora Pablo dice que todos ellos fueron, ¿qué? Lavados. Y dice, y esto era alguno de vosotros, se los dice Pablo. Piensa en ellos sentados juntos a la mesa, unánimes, todo debido a la obra consumada de Cristo. ¿Cómo nos prepararemos entonces para la cena? Discerniendo el cuerpo. ¿Qué significa discernir el cuerpo? Saber que se tratan las señales, la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús. Es el Evangelio, mis hermanos. Acuérdate del Evangelio. Confiesa el pecado y demuéstralo con una vida de arrepentimiento, confesión verdadera, y luego confiesa a tu Salvador. Cristo es en efecto nuestro alimento espiritual. Juan 6:51 dice, ya voy a terminar, hermanos. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En verdad os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendráis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Grandes cosas ocurren cuando podemos meditar en el Evangelio, hermanos. Y no solamente meditar en él, sino vivir el Evangelio. Poder recordar el Evangelio beneficia nuestra vida espiritual, ya que hace que nos aseguremos de estar viviendo según ese Evangelio. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer cuando tomamos la Santa Cena, es comprobar si nuestras vidas están alineadas con el Evangelio. Y esto viene en el libro del evangelismo, y me pareció tremendo lo que dice este autor, porque pregúntate a ti mismo, ¿estoy viviendo una vida de fe en la obra de Cristo? ¿Estoy mostrando la gracia del Evangelio a los que me rodean? ¿Perdono sacrificialmente a quienes me hacen o me han hecho daño? ¿Con qué actitud venimos a la mesa del Señor? Y no puede decir, pues entonces no la tomo, y pasan 3 meses y sigue sin tomarla. Eso lo único que está diciendo es que es un arrogante, porque no quiere someterse a Cristo. Prefiere evadir que someterse al señorío del Señor. Y entonces, ¿por qué son importantes estas ordenanzas? ¿Por qué son? Las ordenanzas son parte crucial de todo lo que hace una iglesia sea una iglesia. Cuando se comprenden correctamente, presentan a la vista y al paladar un evangelio tangible. Un evangelio que se puede sentir, ver y saborear. Las ordenanzas también unen a los miembros de la iglesia y por lo tanto demuestran la unidad que les brinda pertenecer a Jesús. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido poder ver lo importante, Señor, que son tus ordenanzas, Señor. Danos una mente y un corazón, Señor, que pueda meditar, Señor, en lo importante de las mismas, Señor. Que podamos venir delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, y que podamos reconocer, Señor, que apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, a poder
glorificarte a través de nuestras vidas. Ayúdanos a poder vivir ese evangelio, Señor, y poder testificar de ti, Señor, allá afuera, Señor. Que así como hemos visto que nuestros hermanos públicamente, Señor, lo han hecho para con la iglesia, Señor, que también allá afuera también puedan ser de testimonio y puedan también testificar de lo que Cristo ha hecho en ellos. Que podamos meditar, Señor, en tu salvación tan grande, Señor. En tu vida perfecta que has llevado, Señor, en tu muerte, en tu resurrección, Señor. Que todos los días podamos meditar en ella. Ayúdanos, oh Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.